¿Cuánto es el salario mínimo acá en Madeira? Eli, y cuéntame en pocas palabras cómo describirías la vida en Madeira. Esta isla está llena de oportunidades, solo que tienes que encararlas con el mayor positivismo. ¿Qué es lo que más te gusta de Madeira? Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Esos locos en Madeira. En este video vamos a averiguar cómo es la vida en esta isla portuguesa que tiene infinitos reconocimientos internacionales. Ha sido catalogada como la mejor isla del mundo en los últimos 7 años consecutivos. También se le conoce como la Hawái del Atlántico. Hay decenas de miles de venezolanos emigrando a esta isla y todo eso lo vamos a averiguar en este video. Lo que sí podemos contarles es que vinimos juntos por primera vez en el 2020 y hemos notado muchísimas diferencias a comparación de la actualidad 2023. Hay más construcciones, los precios también han aumentado considerablemente, así que vamos a entrevistar a locales para que nos hablen un poquito más de todas estas curiosidades que tenemos en este momento. Y bueno, para los que todavía no nos conocen, yo soy Emmanuel Vieira. Yo soy Valeria Saa. Y juntos somos Dos locos de viaje. Yo estuve averiguando una serie de datos bastante interesantes que me generaron más dudas que respuestas. Por ejemplo, el salario mínimo es de 785 euros, pero el salario promedio, lo que suele ganar una persona en Madeira, es de 1.056 euros. Y los precios de las rentas van desde 450 euros en un apartamento de una habitación hasta 650 de 3 habitaciones. Todo esto es lo que he encontrado investigando en internet, pero ya las personas que tienen mucho tiempo viviendo acá nos dirán si es cierto o falso. Comer acá también es bastante económico, al menos en comparación con Venezuela. Me parece que el mercado acá en Madeira es más barato que en mi país. Nosotros cuando vivíamos acá en 2020 gastábamos como entre 180 a 200 euros mensuales, pero lo que estuve leyendo en internet es que el precio de un mercado para una pareja está entre 250 y 300 euros. Nuevamente, esto es lo que se lee en internet. Vamos a ver si eso es verdad. Miren mis locos, antes de empezar a hacer esta serie de entrevistas a personas que viven acá en Madeira, quiero mostrarles un poquito del paseo que estamos haciendo en la isla hoy. Es en un barco espectacular que pueden alquilar, les voy a dejar la cuenta de Instagram aquí abajo, y los lleva para paraísos como estos. O sea, miren lo cristalina del agua. Estamos debajo de uno de los puntos más populares de la isla, que es la punta de San Lorenzo. Uno puede llegar caminando por todo eso hasta la punta de esa montaña, pero para la parte de abajo exclusivamente se llega en barcos. Y la ventaja es que esto es totalmente privado, saldría como en 200 y pico de euros por persona, pero se necesita un grupo como de 10 personas para alquilar el barco completo, o si son menos pues les tocaría pagar un poco más por unas 4 horas de alquiler. Y miren qué belleza. Niñita está ya haciendo snorkel y miren, les muestro un poquito más de las aguas tan cristalinas que hay en este lado de la isla, que por ser una isla del Atlántico suele no tener aguas tan claras como las del Caribe, por así decirlo, pero esta de verdad que me dejó impresionado. Yo que he venido varias veces a Madeira, no me había encontrado con aguas tan cristalinas como estas y estoy ya fascinado. Así que hacemos una pequeña entrevista con una invitada especial y luego vamos para el agua. Mis locos, quiero que conozcan a Elizabeth. Hola. Ella es una portuguesa que estuvo mucho tiempo viviendo en Venezuela. Cuéntanos un poquito de tu historia, Eli. Ok, yo nací aquí en Madeira. Con 9 meses mis padres emigraron. Vengo de una familia portuguesa, solamente mi mamá es venezolana, pero es hija de portugueses también, así que 100% portuguesa. Exacto. Pero bueno, viví muchos años en Venezuela,
aproximadamente unos 17 años, ¿En qué parte de Venezuela? en Maracaibo. Ajá, mira, tienen a una maracucha acá en Madeira. Una maracucha adoptada. Pero sí, la verdad es que viví muchos años en Maracaibo, me enamoré de Venezuela, de su cultura, y bueno, aquí estoy por acá, con ¿Cuándo- el corazón dividido. ¿Cuándo volviste a Madeira o por qué decidieron volver tu familia a Madeira? Ok, yo vine aquí de vacaciones, Ok. creo que es la historia de muchos portugueses, Sí. vuelven de vacaciones y deciden quedarse. Yo llegué acá, vi todas las oportunidades que había y pensé, es hora de volver a casa como tal, mi primera casa. Claro. Y bueno, comenzar aquí, también pensé en mi carrera, en estudiar y en poder darme a conocer, además del modelaje, todo aquí vi un mundo de oportunidades y decidí, ¿por qué no aprovechar la oportunidad que la vida me da de vivir y disfrutar en Europa? Diana, cuéntanos qué haces. Bueno, yo desde hace 8 años tengo una agencia online y desde hace 6, 7 años que me vine a Madeira. Bueno, mejor dicho, la tenía también físico en Venezuela y cuando me vine a Madeira, pues comencé a hacer todo vía online. ¿Y tienes una agencia o es todo vía online? Tengo una oficina en Caracas, sobre todo para las personas que van a hacer los pagos en efectivo, pero realmente todos los trámites los hacemos online. Tenemos nuestras asesoras que también atienden a las personas, todo, sí, o sea, es todo por internet y se envían todos los documentos, pasajes, paquetes, etcétera, todo por correo electrónico. O sea que básicamente emigraste y te convertiste en una nómada digital. Sin querer. Sí, prácticamente. Creo que en ese momento no estaba como que este boom de nómadas digitales, pero finalmente creo que sí, soy una nómada digital, porque realmente estoy en mi casa todo el día, trabajando desde la casa. Creo que cuando uno trabaja vía online, uno tiene 24/7, uno trabaja siempre. Sí, tal Totalmente, o sea, que te vas a llevar trabajo para la casa, no es que tienes el trabajo en la casa. Y lo bueno es que puede ser en cualquier parte, que eso es la parte de ser nómada, que Amo puedes eso. estar viajando por cualquier parte y tener tu trabajo Totalmente. básicamente en tu bolsillo. Amo que tengo la computadora, abro una ventana y puedo estar en cualquier parte del mundo. Divino. Y puedo obviamente generar dinero de esa manera. Miren, acaba de entrar a un supermercadito, bueno, como un abastico, acá en Funchal, y el que está en la caja por allá tiene un acento de portuñol, y le pregunté que si era venezolano, me dijo que sí. Ahí está atendiendo a unos clientes, pero ya le dije que cuando terminara se acercara, que quería hacerle unas preguntas acerca de cómo es la vida acá en Madeira para entenderla un poquito más desde su punto de vista. Y bueno, miren, para comprobar que es venezolano, miren con lo que me encontré, Susi y Cocosete. Comenten ustedes aquí abajo cuál es su favorito, Susi o Cocosete. El mío es la Susi, porque soy fan del chocolate, pero también amo mucho el coco, ojo. Pero no sé, ¿cuál prefieren ustedes? Resulta que el dueño de este lugar se llama Emmanuel, es tocayo mío. Mucho gusto, mi brother. Hermano, ¿Cómo estás? un placer. ¿Todo bien? Excelente. ¿Y tú qué tal? Bien, ¿Por bien, aquí? bien. ¿Qué tal los días en la isla? Espectacular. Brother, mira, yo quiero hacerte unas preguntitas de cómo es la vida en Madeira para ti. Primero cuéntame cuándo llegaste a la isla, cuánto tiempo tienes viviendo en Madeira. Manu, nosotros vinimos para Madeira, cuando digo nosotros, yo y mi grupo familiar, en 2018, por allá en enero. Coge, la verdad la experiencia ha sido bastante positiva, todo ha corrido muy bien. Es una experiencia muy diferente cuando vienes de vacaciones a cuando Totalmente. vienes para acá como tal a vivir. Desde que llegaste estás en el rubro de supermercado y tal, No, inicialmente comenzamos con un bar ¿ok? aquí en la isla, por allá por la zona de Cámara de Lobos. Ajá. Una experiencia brutal para... Las mejores ponchas de la isla están en Cámara de Lobos. Correcto, un pueblo muy diferente al resto de la isla, bastante alegre, por cierto. Después vinimos para Garajao, eso queda... Sí, como al este de la isla, exacto. Correcto, con un mini mercado. Empezando allí en esa área, nos fue muy bien. Surge la altura del COVID allí en 2019. Coño, estábamos en el área perfecta, literal. Qué bendición estar en un área de supermercado. Sí, claro, Porque es era un que bien de primera necesidad. Durante la Y pandemia la comida y los supermercados fue... posteriormente la economía, el post-COVID, yo considero que nos afectó muchísimo. Estuvo muy trancado, los turistas como tal no visitaban la isla. Claro. Y
el primer ingreso de aquí de la isla es el turismo. El turista para acá, para Madeira, es el petróleo, literal, es oro en bruto, porque no se produce nada. ¿Sientes Todo que la viene de isla afuera. vive del turismo? Sí, 100%. Incluso son los que realmente hacen que la economía gire, los que, marico, hoteles, gastronomía, todo está muy direccionado hacia el extranjero. La experiencia como tal que vive el extranjero es fantástica y le pintan la isla de mil y un maravillas, que literal tiene muchísimos encantos, pero es totalmente diferente a lo que es la vida como tal fija aquí. Eli, mira, hablando un poco de oportunidades, tú que estás estudiando en este momento, ¿cómo consideras que son los estudios universitarios acá en Madeira para un joven que quiera venir, emigrar y bueno, estudiar acá, pues? Ok, aquí la verdad es que está muy limitada la cuestión de licenciaturas a nivel de la Universidad de Madeira, pero hay muchas que son muy concurridas aquí, la gente acostumbra a hacerlas, otras personas deciden emigrar o simplemente ir hasta continente para continuar con su carrera universitaria. Muchas personas optan por Porto o Lisboa y bueno, es muy depende en realidad de lo que quieras hacer. De lo que quieras hacer, exactamente. Exacto. Miren, para los que no saben, Madeira es una isla en la mitad del Atlántico que forma parte de Portugal, pero la verdad está más cerca de África que de Europa. Y cuando las personas van como a tierra firme, bien sea Porto o Lisboa, que son como las ciudades más pobladas de Portugal, se le dice ir a continente. Nosotros acá estamos, digamos, en la mitad del mar, pero así se dice, mira, vamos para continente. Es ir a Portugal. Exacto, es ir a la tierra firme de Portugal. Exacto. Eli, y cuéntame en pocas palabras, ¿cómo describirías la vida en Madeira? La vida en Madeira a mí la verdad me encanta, es súper tranquila, sientes que te desconectas del mundo y te sientes en la mitad de un paraíso. Te encuentras en el medio básicamente de la nada, del Exacto. océano, y tienes paisajes hermosísimos, parecen sacados de una película, de un cuento de hadas. Y la verdad es una isla llena de cultura, su carisma, su comida, su forma de vivir aquí de verdad es muy especial y muy única. Siempre te sientes como si estuvieses de vacaciones. Y bueno, a mí la verdad me encanta el poder salir a la calle y siempre encontrarme un paisaje diferente. Si quiero montaña, puedo ir hasta la montaña, agarro el carro y subo, un instante estoy allá. Si quiero playa, bajo un instante y también tengo playa. Tengo todo en una pequeña isla. Miren, quiero resaltar lo de la comida porque siempre que vengo a Madeira me gano 3 o 4 kilos fácil, o sea, es imposible no comer y aunque en verdad diría yo que es bastante sano porque se puede comer carne, papa, que son como los platos más típicos, las espetadas, las cantidades son demasiado grandes y uno termina ganando peso sí o sí. Eli, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de vivir en Madeira? Ok. Lo que más me gusta, como ya dije, es el hecho de poder olvidarme totalmente de la universidad, de la escuela, de los estudios, del trabajo y poderme relajar simplemente viendo la vista que tiene y los paisajes hermosos. Amo Seixal también, como ya les comenté, es una parte de aquí de Madeira súper linda, que si no la conocen deberían conocerla. Y bueno, podría decir que lo que menos me gusta es muy relativo, pero sería el hecho de que Madeira es pequeña. También es que lo mejor siempre se concentra, tiene todo, pero es muy pequeña y siento que a veces hay una que otra oportunidad que no podemos aprovechar aquí y nos toca ir afuera. Pero la verdad me parece es un paraíso y bueno, hay para todo el mundo y depende de las oportunidades que tú quieras y lo que quieras hacer con tu vida. Aquí certeza que puedes, miren, hasta sale en portugués. Certeza. De seguro que pueden comenzar aquí y bueno, si después quieren ir hacia otro lugar, pueden también hacerlo, tienen esa facilidad. Y mira, para cerrar este videito, Eli, ¿qué consideras que le faltaría a Madeira para que fuese, bueno, tu lugar soñado bajo tu perspectiva, tu opinión? O sea, perfecto. ¿Qué creerías que le falte a Madeira? A Madeira, tal vez más oportunidades de trabajo a nivel local, no solo para extranjeros. Me parece súper bien y estoy súper de acuerdo en la cantidad de turismo que tenemos, pero me parece que deberíamos tener algún tipo de oportunidad o plan de estudio, de trabajo para los locales, para que ellos también puedan emprender y tener sus propias cosas aquí.
y sacar adelante muchos proyectos. Yo sé que Madeira tiene muchísimo potencial y por ser una isla a veces no es apreciado a nivel mundial y nada, no le hace falta nada definitivamente. Ni a la isla ni a la gente. Así es, así es. Muchísimas gracias, Eli, por esta pequeña entrevista y bueno, vamos para el agua a disfrutar del paraíso De en donde nada. nos encontramos. Bienvenidos. Cuéntame, ¿cómo fue el tema de emigrar a Madeira, Portugal? Con los papeles, ¿te pidieron muchos papeles? ¿Tardaste? ¿El proceso fue tardío? ¿O? Bueno, realmente eso va dependiendo también. Yo como soy esposa de... Mentira, no me he casado. ¿El anillo para cuándo? Bueno, pero tengo 15 años con David, pero o sea, obviamente adquirí la residencia por él. Entonces me dieron la residencia por concubinato. Y obviamente el proceso de residente así es un poco más fácil, pues. Pero sin embargo, yo siento que Portugal es uno de los países de Europa que ha tenido como que acceso más rápido a la residencia para otros extranjeros que han querido venir a migrar para acá. Siento que es como que uno de los lugares más fáciles para tú tramitar toda para estar legal dentro de este país. Más o menos, ¿cuánto tardó el proceso? Bueno, el mío, que fue hace como 6 años que no había esta cantidad de personas emigrando, obviamente fue un poco más rápido. Pero en estos momentos se está tardando 1 año y algo para que te den la cita. O sea, te dan una cita para dentro de 1 año más o menos, que es cuando te hacen como la entrevista en el CEF y todo lo demás, para que tú puedas optar por tu residencia. ¿Y cuándo te vuelves ciudadana? Bueno, generalmente siendo residente, en 5 años tú puedes optar por la nacionalidad portuguesa. Ujú. Yo como soy casada, bueno, tengo concubinato con David, lo podía hacer a partir de los 3 años, pero como soy una Ok. floja... que me ¿No hace lo has falta. hecho todavía? No lo he hecho todavía porque obviamente como digo, ay, bueno, tengo visa, puedo ir a Estados Unidos, puedo moverme aquí dentro de Europa, pero sin embargo siento que en algunos países obviamente uno necesita su pasaporte europeo para que no te molesten tanto y no tengan tantas preguntas. Sin embargo, no tenía esa experiencia como de que me estén preguntando un montón de cosas. Pero entonces no he sentido como que la necesidad de sacarle. Pero justamente este año dije, bueno, le voy a sacar. Y ya me tocaba tipo lo podía hacer o por concubinato, que me tocaba hace 2 años atrás, o ya por tener la residencia por 5 años, ya tú puedes optar por la nacionalidad portuguesa. ¿Y cómo Tienes te que has hacer, sentido? ojo, por eso no lo he hecho, tienes que hacer un curso portugués que esté avalado, pues que diga, mira, Ok. esta persona hizo este curso y exacto, tienes que tener eso obligatoriamente. Y bueno, yo ahorita me voy a inscribir, que creo que... Ya, pero el curso tienes que aprender a hablar portugués, tienes que aprender de a hablar historia. No, tienes que aprender, es un curso creo que básico que tú puedas hablar y te puedas... Yo, por ejemplo, puedo conversar tipo un portuñol. Ok. Yo entiendo todo lo que me dicen, pero cuando contesto, te puedo contestar unas palabras en español, otras palabras en portugués, y obviamente eso no es lo que se quiere. Se quiere realmente como que, básicamente, tú puedas conversar, tener establecer una conversación en el idioma que tú estás pidiendo la nacionalidad. ¿Y cómo te has sentido como venezolana viviendo acá? Me siento como en Venezuela. ¿Ah, sí? Realmente. O sea, siento que, obviamente, creo que muchos de los portugueses que emigraron a Venezuela son de la isla. Entonces, por eso, sientes como que esa misma cultura está aquí. Y la gente es súper amable, súper atenta, también siempre con una sonrisa. Yo, obviamente, no he trabajado como en un lugar, pero lo que me ha tocado cada vez que salgo, me he sentido súper acogida en este país. Y evidentemente, siempre va a ser difícil que tú emigres a un país donde no es el tuyo, Claro. obviamente. Y sí, más que todo cuando yo creo que tú no te sientes en un país, es cuando te hace falta tu familia. Claro. Porque cuando tú tienes tu familia en el lugar, yo creo que eso lo es todo y ya tú puedes como que compartir, hacer planes, etc. Pero ya en el momento que yo estaba aquí, duré como 2 años para adaptarme y no sentir quererme ir de una vez. Claro. Ahorita como que a veces siento querer escapar de la isla, pero es porque lo mismo, es una isla y te sientes como que atrapado. Pero el que tiene la posibilidad de viajar unas par de veces al año, yo creo que como que te vas, descansas la mente y siempre cuando vuelvo, siento que vuelvo a una parte de mí que es Madeira. Ay, Dios mío. Es que yo siento que la familia también es parte del hogar. Y que cuando estás Totalmente. con tu familia estás en el hogar. Sí, yo he tenido la oportunidad de traerme casi que toda mi familia a Europa, ya por eso no tiendo como que a pensar en devolverme a Venezuela porque prácticamente no me queda muchas personas allá. Sin embargo, cada vez que vuelvo a Venezuela, también, o sea, desde que me monto en el avión, o sea, yo siento que esta es mi esencia. O sea, la gente conversando, la gente te ayuda a agarrar un bolso y te lo monta, cosa que no sucede aquí todo el tiempo. Y esa es la esencia de uno que de un país que te vio nacer, que es lo que es lo que tú eres realmente. Y cuando tú vas a ese país, obviamente tú vas a querer siempre volver. Claro. Yo siempre voy a querer
querer volver a Venezuela. Creo que todos los años lo hago cada vez que puedo, pero en este momento que ya tengo mi familia, la mayoría de mi familia es aquí, yo estoy un poco más tranquila. Ay, Y no tengo como esta necesidad como constante de ir. Pero creo que es eso. Creo que también esa parte de emigrar la haces tú, también con la gente que uno... Yo siempre converso mucho con la gente porque mi trabajo también se trata de conversar con muchas personas y he tenido la oportunidad de conocer distintas personas de todos lados y hacer planes, que eso es lo que uno como que hace la convivencia en el país como más amena. ¿Sabes? Tener personas que sean como tú, que le guste la bulla igual que tú, que mira, sean un poquito desordenados como tú. Entonces, ese tipo de cosas creo que hacen que tu estancia en el país donde emigras se lleve más liviano, Más sea liviano. más agradable. ¿Y Exactamente. sientes que sí es fácil integrarse aquí a Madeira y hacer amigos? Sí, depende de los grupos. O sea, cada quien tiene un grupo diferente. También depende de lo que trabajes o lo que hagas. Entonces tú te vas conectando con la gente que vas conociendo según también los intereses que tú tengas. Claro, Eso, bueno, eso pasa aquí, pasa en cualquier parte del mundo. tal cual. Ojo, hay países que quizás el idioma hace que sea más complicado, pero aún así siento que el portugués y el español tienen similitudes y uno cuando quiere puede entenderse. Uno piensa como que, sí, mira, esto es igualito, se parece bastante, pero realmente te puede decir, mira, cadeira, y tú piensas, que la cadera no, cadeira es silla. Entonces, Sí. son cosas que se escuchan igual que el español, pero no significan lo mismo. Tal cual. Pero sí, sin embargo, como aquí hay muchos venezolanos ahorita que han emigrado, yo a veces me he pasado tipo, ay, mira, por eso no he aprendido muy bien el portugués, porque como hay muchos venezolanos, obviamente todo el mundo te habla en español, siempre hay una persona en el lugar donde tú vas que es venezolana. Entonces, bueno, obviamente se te hace más difícil porque te hablan en español cuando ves que tú eres venezolana, te hablan en español. Entonces esa parte, sin embargo, los portugueses, a ellos les encanta también estar con un venezolano. Y te hacen también la cuestión más fácil. Intenta también hablar el español porque a ellos les gusta hablar español. Y bueno, sí, obviamente son dos idiomas, no puedo decir que totalmente diferentes, pero porque obviamente es un idioma derivado del latín y tienen palabras similares, pero no es lo mismo. Sin embargo, sí, creo que es mejor que hablar inglés, obviamente que no entiendes nada, o hablar, y yo creo que italiano también es Súper diferente. súper diferente. Descríbeme en pocas palabras, ¿cómo describirías la vida en Madeira? En pocas palabras. Ok, bueno, nosotros que somos, mi familia que es emigrante, se refleja en mucho trabajo, muchísimo esfuerzo para realmente mantener un ritmo, para mantener una vida estable. Exacto. ¿Ok? El ejemplo, la razón de que tenemos nuestra familia también allá en Venezuela nos afecta muchísimo. Y literal, yo prefiero estar siempre trabajando para estar entretenido. Claro. No sé si... No, es que es total, porque yo siento que... Nos pega muchísimo la soledad, Sí. nos afecta, yo considero que me afecta muchísimo la parte familiar, porque las agrupaciones, Sí, las fiestas, la salida con los la panas, con la familia. Sí. la convivencia no es ni No se es la parece a la que teníamos allá en Venezuela. ¿Extrañas Venezuela? Muchísimo, ¿Sí? muchísimo, sí. ¿Y te gustaría regresarte? Sí, es una pregunta bastante difícil, sí me gustaría regresar. Ya no sé si me adaptaría a vivir porque literal en Venezuela todos los días tienes un país nuevo. Sí, total. Y aquí, bueno, aquí hay una cierta estabilidad, tanto económica como política, como social. Seguridad, todo. Correcto. Y mi experiencia es muy positiva aquí, pero no te miento, o sea, el sueño de todo emigrante es volver al sitio donde nació. Claro. ¿Y sientes que tú has tenido como una experiencia un poco más privilegiada o es muy similar a la que puede tener cualquier persona que se muda por primera vez a Madeira? Digo esto porque he visto, o sea, hablando con varios amigos, sé que la mayoría de los venezolanos que se mudan a la isla son lusodescendientes o con familia portuguesa, pero también me he enterado de venezolanos que llegan como a la isla sin ningún tipo de referencia. Y eso a mí de verdad me da mucha curiosidad porque son venezolanos que vienen a una isla en la mitad del Atlántico, o sea, en una isla remota. Si ustedes ven en dónde está Madeira en el mapa, está más cerca de África que de Europa. Entonces es como, obviamente, se le hace lógica a los que tienen familia portuguesa porque, bueno, nacieron acá y tal, como es el caso inclusive de mi papá, creo que tu papá también, ¿correcto? Correcto. Pero tú sientes que un venezolano que venga así, que aterrice aquí sin tener amigos, familia, nada,
tiene posibilidades de salir adelante. Esta isla está llena de oportunidades, solo que tienes que encararlas con el mayor positivismo, literal. Tú ves que hay muchísima gente que lamentablemente no le ha corrido bien las cosas, pero también va de su esfuerzo, de la manera que se apliquen en el proyecto. Sí. Por lo menos en mi caso, nosotros todos dijimos, bueno, vamos a remar en esta dirección. Somos un grupo familiar, se hace a veces un poco complicado porque todos somos familia y a veces los problemas, coño, llevar un negocio en familia a veces no es fácil. Sí, total. Pero realmente tiene más ventajas que desventajas. Claro. Nosotros desde el día 1 le hemos echado bolas, siempre dale, literal, de la mañana a la noche siempre trabajando. ¿Cuál es el horario de trabajo de este lugar? Este supermercado actualmente está abriendo a las 8 de la mañana y cerramos a las 12 de la noche. Y por veces tienes que abrir la puerta porque un cliente volvió, literal, como lo hacía el portugués allá en Venezuela, al mismo ritmo. Wow. Con la ventaja de que aquí no tenemos inseguridad, entonces pues es como que, bueno, dale, vamos a entrar y salir, De cada rato y madrugada. abrir el negocio. Claro. Y el hecho de que Madeira sea una isla, ¿sientes que no tiene muchos lugares para visitar o todo lo opuesto? ¿Sientes que estás entretenida todo el año y hay cientos de cosas por hacer? Yo creo que Madeira, a pesar de ser una isla pequeña, se puede decir, y que cuando tú ves en el mapa, tú dices, ¿dónde estoy? Tú estás como que en En el medio de la En nada. el medio de la nada, porque lo más cerca, no sé, no te queda nada cerca. Yo digo que estás más cerca de África que del mismo Totalmente. Portugal continente. Totalmente. Yo siento que lo que me gusta de Madeira es que tiene diversidad. En cuanto si quieres playa, tienes montaña, cae nieve, el calor no es tan abrumador como en otros lugares. Tiene un poquito de cada cosa. Siempre tú piensas que lo conoces todo y al final siempre hay un huequito que, evidentemente, o sea, tú piensas que lo conoces todo. Yo tengo 6 años aquí viviendo. Ay, no, yo vivo para todos lados, he comido en todos los lugares y siempre hay una persona que vivió más tiempo que tú que dice, no, chica, mira, ven acá, vamos a ir para este lugar y es buenísimo, es riquísimo, es espectacular. O sea, siempre hay algo que ver. Yo creo que en la vida también es así. Ujú. O sea, siempre tú piensas que yo pensé conoces todo todo y eso, siempre incluso puedes con mi conseguir trabajo. algo. Yo pienso, ay, no, pero ¿qué vas a ver yo? Todos los días aprendo algo nuevo. O sea, aunque yo tengo 6, 8 años que me siento una experta vendiendo boletos o haciendo paquetes, etcétera, igual no estoy cerrada a la posibilidad de yo aprender algo, porque siempre, todos los días aprendemos algo diferente. Igual es estando en la isla. Diana, también me parece importante mencionar el rol que tienes como madre. ¿Cómo es criar a un hijo acá? Que el tema de la educación, de Esa las pregunta no me la esperaba. actividades extracurriculares. David es la mamá de la casa. Entonces, ¿En serio? o sea, él cocina, lava, lleva a Lucas y tal, y yo trabajo, ¿entiendes? No, pero, o sea, por No, ejemplo, no, el tema no. de la educación. Siento que es un poco más fácil para una madre el sentido de tener a un hijo en un lugar donde es sano, se Ok. puede decir, más que en Venezuela. O sea, Ok. por ejemplo, mi hijo estudia en un colegio público y es como si estuvieras en un colegio privado en Venezuela. O sea, tienes una educación, aparte que la educación, no solamente por la gente por la que estudias, que si es nivel, que si, no. O sea, es por el nivel de educación que tiene, tanto la educación privada como la educación Ok. pública aquí. O sea, es prácticamente como que lo mismo. Hay unos privados que sí tienen tipo un poquito más de inglés, algo así. Pero en líneas generales, los o sea, pensums mi son hijo bastante similares. o sea, como nosotros estábamos en Venezuela, mi hijo habla inglés más o menos, o sea, es el tercer idioma que él tiene. Le cuesta un poquito porque es el tercer idioma, pero sin embargo lo sabe, lo entiende. Lo Claro. entiende y puede desenvolverse un poco en el lugar donde esté. Y cuando él termine su etapa de colegio, que venga a la universidad, aquí hay universidades, es fácil acceder a esas universidades o no hay muchas opciones. Esa parte no la sé mucho porque... No ha llegado todavía el momento. No me ha llegado el momento, pero sí he tanteado porque tengo amigas que sus hijos han tenido que salir de aquí. Hay Ok. universidades acá, pero no están todas las carreras. Quizás si a Lucas le gusta una carrera que no está aquí, pues posiblemente tendría que irse y yo me voy más atrás de ella. Claro. O sea, yo ni que te vas para Porto y me esperas allá 3 años. No, yo me Mamá iría con él. gallina. Y siempre a los venezolanos, es algo que nos dicen aquí en la isla, que somos las venezolanas, somos mamá gallinas. Lucas tiene 12 y yo lo busco, lo llevo, lo traigo, lo llevo al fútbol, lo llevo a la piscina, lo llevo a todos lados. Y me calé todos los 5 muchachitos portugueses y yo, vénganse conmigo, vamos para la casa, le hacemos parrilla. Ellos son felices aquí conmigo. Bueno, mi hijo habla perfectamente portugués, que no se, o sea, ni siquiera, yo creo que el acento lo tiene, pasa desapercibido Exacto. en cualquier lugar, porque obviamente está desde los 5 años estudiando acá y es una esponja, obviamente. ¿sabes? Aprende muchísimo Aprende más. muchísimo. Y me encanta que él tenga esa libertad. ¿Sabes? Que Claro. quizás a lo mejor en Venezuela no lo pudiera haber tenido de esa manera. Quizás que yo veo aquí, ay, mira, ya a los 16 años puede ir a una reunioncita, yo sé que yo voy a estar tranquila. Esa parte es una de las partes que me da paz y me da tranquilidad para yo estar aquí en la isla, quedarme y sentir que
siento que eso lo hace más fácil, en cierto modo. ¿Qué es lo que más te gusta de Madeira? No, yo Madeira, yo siento que es mi segundo país, primero. Obviamente porque he estado bastante tiempo aquí ya. Me emociono de la misma manera que cuando el avión va aterrizando en Venezuela, cuando está aterrizando aquí y vuelo, siento que estoy también en casa. Y me he compenetrado bastante con toda la cultura madeirense. Sobre todo, sí, sobre todo madeirense, que es donde vivo. No sé, me gusta la vista, obviamente. Me encantan las vistas de Madeira, creo que en cualquier lugar, en cualquier rincón donde te encuentres, la vista siempre es espectacular. La gente es muy amable, me encanta la gente, es súper chismosa pero amable. Me quedando mal a las vecinas. No, las vecinas, si acaso tengo mis vecinas que, mira, con ninguna he tenido problemas, todos son súper chéveres, siempre son súper colaboradoras, más también que te hace falta, te hace falta para ayudarte, de verdad que sí. Ah, bueno, el chisme lo utilizan para Me bien. gusta la comida, María. Me encanta la comida de Madeira, creo que aparte de ser una de las comidas más ricas de donde he ido, no sé si del mundo porque no he conocido muchos lugares, pero de donde he ido, más económica, aparte es como que Es abundante. es bastante, O sea, es rica las porciones y es son- económica, entonces tú Sí. dices, o sea, tiene una relación precio-calidad bien. Muy o sea, buena. entonces tú no te sientes te sientes que es algo justo lo que estás pagando y lo que estás comiendo es riquísimo siempre. Lo certifico. Amo de la comida. De hecho, Amo. tenemos varios videos de comida en el canal. Pueden irlo a ver después de este. ¿Qué es lo que menos te gusta de Madeira? Lo que menos me gusta es que me siento atrapada en la isla a veces. Le dicen el síndrome, bueno, me lo dice David, que es que ha venido para acá varias veces con su papá desde pequeña, y dice que eso le decían así, el síndrome de la isla, que la gente se siente atrapada porque, como te dije, la gente siente que no tiene más nada que hacer, siempre hace lo mismo, come en los mismos lugares, conoce a la misma gente, pero bueno, también eso es parte porque te puedes sentir también así en otros lugares. Y que es Bueno. una idea, porque como lo dijiste al principio, te das cuenta que siempre hay algo por conocer. Es algo que está en tu pensamiento, Exacto. como todo. Exacto. Como todo en tu vida cotidiana, como sea, cuando tienes algo en el pensamiento, entonces yo creo que me siento más así, es cuando estoy poniéndomelo siempre, ay, estoy aquí, me paro aquí, siempre todos los días. No, es que la vida es como es tan cotidiana y obviamente yo trabajo en mi casa, no comparto como que demasiado con gente de la calle, sino cuando hago una reunión con mis amigas, Claro. o hago un plan así en conjunto con los amigos, o uno juega pádel, o uno hace como diferentes Actividades, cosas. claro. Diferentes actividades para no quedarte en lo mismo. Entonces a veces nos sucede, tipo, mira, creo que esto le pasa a mucha gente, me paro en la mañana, le doy la comida a Lucas, voy, le doy al colegio con David, nos volvemos a acostar, porque como obviamente trabajamos desde la casa, nos volvemos a acostar porque muchas veces nos acostamos tarde trabajando, porque nuestro horario, el 90% lo hacemos con personas de Venezuela. Claro. Entonces, llevamos a Lucas al colegio, nos volvemos a dormir, entonces estamos así como medio vamos a buscar el colegio, hacemos la comida, o sea, como que todos los días lo mismo, y cuando te vas a acostar, yo me acuesto en la cama cuando digo, mañana, o sea, otra vez estamos aquí y vamos a hacer lo mismo mañana, o sea, levantarnos otra vez en la mañana, o sea, obviamente ese proceso, esa rutina, por eso es que es bueno que siempre tengas otras actividades. Cuando lo hacemos no nos pasa como que sentirnos atrapados, pero cuando estamos todo el tiempo haciendo la misma rutina, sientes que te vas a colapsar. Y muchas veces decimos, agarra tu avión para Venezuela y nos vamos. Y es cuando nos ven en Venezuela, es porque es que no aguanto esta clima, vámonos para Venezuela. Ojo, pero el tema de las rutinas pasa en cualquier parte del mundo. Sí. Que llega un punto en que haces todos los días lo mismo que te agobias. Exactamente. Pero no creo que sea solamente por ser una isla. Creo que es algo más frecuente de lo que uno piensa. Sí, puede ser. Pero eso sí, el tema de que Madeira es una isla, ¿cómo es el hecho de salir? O sea, el tema, ¿Cómo? los costos de los aviones, al estar tan lejos además. Bueno, por eso, por ser residente acá, tenemos una ventaja, que siempre el boleto, si cuesta más de 85 euros, más de 86 euros o algo así, el Estado te da un subsidio. Wow. Tú puedes pagar un boleto hasta 400 euros máximo y ellos te devuelven el restante de 85 para arriba, ¿sabes? Algo así. ¡Wow! Pero muchas veces, Ok. eso es cuando consigues un boleto caro en una temporada alta. Porque Ok. venir para Madeira es de lujo. O sea, venir para acá, hay mucha gente que quiere venir para acá y a veces los pasajes se consiguen súper costosos. Más o menos, ¿cuál es el promedio de precios? Depende, por ejemplo, a veces, por ejemplo, diciembre, a veces tú puedes conseguir un pasaje en 600 euros para venir mismo dentro de Europa para acá. Wow. Sí. ¿Entiendes? Porque es una bastante. época que o sea, muchísima gente le gustaría ver fin de año nuevo que es espectacular acá, uno de los mejores fines de año de Que Europa. se ha ganado varios premios como el mejor Exactamente. fin de año Y del Madeira, mundo. de hecho, se ha ganado 8 premios por mejor isla, un montón de cosas que no me sé ahorita, pero
Obviamente por eso no se la gente, ahorita está súper sonada, de hecho. Siento que muchísima gente que no conocía, primero pues las islas de Cristiano, entonces tú le dices a la gente, mira, me pasa cuando voy a viajar, ¿de dónde son ustedes? Y no sé qué, estando en el continente, no, somos de Madeira, ay, ¿de dónde Cristiano? Ay, qué bello, no sé, es como cuando tú estás en Caracas y te dicen Margarita, qué sabroso, que vas por Margarita, Claro. algo así. Entonces, bueno, vivimos en la isla y es sí, un poquito, hay veces que consigues un boleto en 30 euros y de vuelta. Cuando en ¿Suerte temporada. o puede No, ocurrir se con consigue- frecuencia? Se puede ocurrir con frecuencia, 30 euros, 50 euros, Ah, puede eso está ocurrir. muy bien. Pero si por ser residente consigues y necesitas ir al continente a hacer cualquier tipo de trámite, tienes la ventaja de pagar hasta 85 euros. Eso Lo también pagas está muy completo, bueno. eso es lo malo. Eso deberían cambiar lo que es la isla. O sea, debería la gente nada más pagar los 85 y no tener que pagar los 400 y después que te devuelvan el dinero con el subsidio y toda la cuestión. ¿Sientes que ha habido un incremento en el turismo desde que llegaste hasta ahorita? El turismo... Visitantes, o sea, personas que vienen... No personas que se vengan a migrar. No. Personas que vienen solamente a turistear. Sí, bastante. Yo creo que después de la pandemia, también mucha gente ha querido conocer, salir para cualquier parte. Y sí siento, por ejemplo, este verano y a comparación con otros veranos que ha estado súper full. La isla, las playas, los arrayales, etcétera. Sí siento que hay un incremento, por lo que te digo. O sea, también como es la isla de Cristiano, Ujú. obviamente la gente ya hace como... ya lo asimila, se dice. No, es que Tengo- sin duda Corrígeme ahí, Manuel, que tú La siempre me corriges. influencia que tiene Cristiano Ronaldo Exactamente. es impresionante. De Exacto. hecho, muchas veces, bueno, me acuerdo cuando Cristiano Ronaldo, después de pandemia, anuncia que su hotel abrió, nuestro video del canal de YouTube mostrando todo lo que tiene Cristiano Ronaldo acá aumentó en vistas. O sea, Exactamente. imagínense la influencia que tiene que un Total. video whatever de YouTube creció muchísimo solamente por la mención de él. Y a veces el nombre nada más la gente no lo conoce, pero cuando dices, no, ¿dónde vive Cristiano? La gente, ya, sí, Madeira, ya me Ujú, acordé, o sea, como ujú. que lo relaciona con él y ya saben. Y sí, mucha gente quiere venir justo también para ver su museo que tiene acá y todas las cosas. de la Tocarle ciudad. la mano a Él es Cristiano, el la héroe, estatua. el héroe de Madeira. O sea, por todos lados tú ves una propaganda con él y con la mamá y con... No, increíble, y cómo no, Claro, y cómo no. la gente lo ama. Emma, una pregunta. Emma Tocayo, ¿ves? Porque a mí también me dicen Emma. ¿Cuánto es el salario mínimo acá en Madeira? Coño, mano, un salario. O mejor dicho, no cuánto es el salario mínimo, cuánto es el salario promedio. O sea, cuánto ganaría una persona normalmente que tenga un trabajo, puede ser en delivery o en el mismo supermercado, en un restaurante. Un salario de una persona que pueda llegar acá a la isla sin ningún tipo de, no sé, Estamos- estudios universitarios, qué sé yo. Ok, a decir verdad, estamos hablando de 780, 800, 820, pero para mantener una casa tiene que trabajar literal la pareja, o sea, Ajá. el hombre y su pareja. Eso no, o sea, esos 800 no alcanzaría para No, vivir no, tranquilo aquí en Madrid. no alcanza, no ¿Cuánto alcanza, es te quedas corto. ¿Cuánto es una renta promedio? Un apartamento no te va a bajar de 550, pues puedes conseguir relajado un T3 o un T2 por 700. Cuando digo Ok. T2, es un cuarto, son dos cuartos. Dos ¿ok? habitaciones, Dos exactamente. habitaciones. Y te va a rondar por los 750 euros tranquilito. Ok. Claro, Y- entonces si ya ganas 800, Más la tienes que pagar comida, 700, más los transporte servicios, público. transporte. Claro. Sí, y si una que otra vez te quieres dar un lujo, pero que es la realidad, que todo el mundo tiene que tener un trabajito paralelo o aquí, o lo que llamamos en Venezuela un tigrito. Exacto. Matar un tigrito por aquí, por allá, un fin de semana, o en algunas fiestas populares que acostumbran a hacer por aquí, ellos buscan de tener, aquí les dicen una barraca, que es Ajá. lo que se llama un kiosco. ¿verdad? Exacto. Es algo muy de aquí de la cultura de ellos, que en estos eventos, marico, ellos tienen su tarantín para hacer una plática más. Claro, y ahí venden. Sí, sí, Los arrayales, que son las fiestas típicas de acá de Madeira, se celebran una vez al año como en conmemoración a un santo y hacen literalmente que cierran toda la calle y venden Una espetadas. semana de rumba. Una semana de rumba, exactamente, y venden alcohol y música Poncha. y todo, exactamente. Yo he estado varias veces y son muy, muy buenas. Correcto. Emma, cuéntame qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de vivir en Madeira. La verdad es que la tranquilidad, chamo, esto es un paraíso. Los paisajes, la isla es bastante limpia, su gastronomía es brutal. Por ser una isla tan turística, marico, literal, está siempre con muchísima rotación, caras nuevas. Cada rato están entrando y saliendo aviones, marico, la altura de los barcos, la isla la sientes abarrotada, literal, hay demasiada demanda. Considero que hasta tenemos poca oferta, la isla está sobrelotada
y realmente se hace una economía chévere. ¿Y lo que no te gusta de vivir en Madeira? Yo que me considero bastante familiar, la soledad pega muchísimo, porque aunque tengas aquí familia, no logra ser igual que la de allá. El venezolano es demasiado alegre, demasiado carismático, demasiado simpático, y aquí en Europa la gente no consigue ser igual. Claro, es como un poco más fría, ¿no? Sí, muchísimo, o sea, cuesta mucho escuchar unos buenos días, te cuesta muchísimo escuchar muchísimas gracias por tu atención. No, marico, olvídalo, eso aquí no pasa con la frecuencia que pasaba allá en Venezuela. Los vecinos, todos allá son mucho más cercanos Sí. que los que tenemos aquí. La gente es más fría. Se resume en que la gente es más fría. ¿Y tienes pensado en algún momento volver a Venezuela, Sí, si sea de sí, visita o...? Sí tengo. Ese es el sueño de todo emigrante, marico. Volver a su casa, encontrarse con su gente, con su familia, con... Marico, las caras comunes que tenías el día a día, literal, el que te sacaba el café, marico, hasta los parqueros de la calle, toda esa gente uno la extraña estando aquí afuera, porque es una cultura diferente, son costumbres muy diferentes. Claro. Bueno, yo espero de verdad que hagas ese sueño en realidad, que puedas volver a Venezuela, reencontrarte con los que tienes mucho tiempo sin ver y... Contigo, marico, por allá nos vamos a encontrar, claro que sí, claro que sí. tomarnos algo por allá. Gracias por... A tomar cervecita polar. Así es. Gracias por tomarte estos 5 minuticos fuera de la caja. Los Espero que no son hayas necesarios. perdido muchos clientes. No, nada de eso. Gracias a Dios el negocio está Miren, encaminado. miren esta vaina. Esto es, o sea, de las técnicas de marketing más portuguesas y eficientes que he visto en mi vida. Me salgo de la cámara por un segundo y vuelvo y entro en la cámara. O sea, este señor hizo las bolsas de su supermercado con su cara. Personalizadas. Cuéntame cómo nació esta idea antes de despedirnos. Bueno, es simple, marico. La mejor imagen para tu proyecto eres tú mismo. Antes de tú estarle pagando a una persona para que te dé publicidad. O sea, por favor. O sea, me estás dañando el negocio entonces, las marcas no van a querer... No, por el contrario. No, mentira. Por el contrario. En este caso es diferente porque aquí en mi proyecto, si las vainas corren bien, es mi problema, es Claro. por mí. Y si corren mal, también es por mí. Yo siempre estoy allí transmitiéndole esa confianza al cliente, dándole la cara a los problemas. Marico, o sea, el teléfono a veces suena a la 1 de la mañana y quien tiene que salir es el dueño del proyecto. Claro. Y allí en ese caso estoy yo. No, y es que tú estabas frenteando ahí en la caja, atendiendo a los clientes, de Día verdad a día, que... día tras día. Espectacular, o sea, me encanta. Creo que si tuviese un negocio, consideraría copiarte la técnica, hermano, es que está espectacular. ¿Cómo no? Estás en De tu casa, verdad. hermano, y lo que tú necesites con nosotros, tienes las puertas abiertas. No es asesoramiento en marketing porque tú la llevas robada. Miren esta vaina, bueno, y si vienen para Madeira y llegan a ir a uno de los super tradicional market desde el 2019, llevan 4 años de éxito y espero que sean Vamos por la muchísimos segunda más. tienda, vamos por la Ajá. segunda tienda en este momento. Y si Dios quiere son más. porque ¿Cuánto tiempo tiene esta tienda? Esta tienda apenas tiene 2 meses. Ah, bueno, Y felicidades, ya estamos hermano. pensando en una tercera. Ah, si Dios quiere. bueno. Porque no podemos perder tiempo, esto es algo que nunca vuelve. Sinceramente hay que adaptar todas las ideas a 250.000 habitantes. Es diferente allá Venezuela que Hablando de eso, rapidito, 250.000 habitantes tiene la isla. ¿Sabes cuántos venezolanos son? Yo había leído que eran como 20.000 entre los que venían sin nacionalidad portuguesa o sin herencia, por así decirlo, portuguesa, en combinación con los que ya tenían. Pero ¿tienes alguna idea? No te sé decir un Porque no hay número, como una pero cifra somos la oficial. comunidad más grande actualmente en Madeira. Y posteriormente está la comunidad brasilera. ¿Brasilera? Correcto. Ah, yo pensaba que era alemana después de venezolana. No. Brasilera. Son los brasileros. Ajá. En este momento son los brasileros. Son las dos comunidades más grandes. Los venezolanos son muchísimos más porque, marico, hace 40, 50, 60 años atrás, todos los abuelos, literal, Venezuela, Sí. emigraban a Venezuela. Sí, mi Estados abuelo Unidos, fue uno de los que Estados se fue Unidos, pa Canadá, Venezuela. África del Sur. Y marico, ahorita los nietos vuelven, los hijos vuelven. Sí. Porque es donde tienen algo donde llegar, donde Sí, tienen sí. alguna familia. No, y la nacionalidad, la oportunidades. el pasaporte Sí. portugués les abre demasiadas puertas. Sí. Es un de trampolín, hecho, es un trampolín perfecto. Yo me quedé por aquí porque me di muy bien, gracias a Dios.
no tengo experiencias negativas en cuanto a eso. Y marico, desde que trabajas y le echas pierna y te adaptas a esta cultura, marico, lo logras. Sí se puede, siempre con eso. Bueno, hermano, ahora sí, gracias por todo, por la Hermano, entrevista. gracias a ti. Ya puedes seguir atendiendo a los clientes. ¿A las qué hora es? 10:40. 11 de la noche. Buenos días, viajeros. Ayer terminé de hacer esa entrevista muy tarde y no quise despedir el video porque quería hacer unas apreciaciones finales que tengo. Como saben, tengo familia en la isla y vengo frecuentemente y siento que hay muchísimas oportunidades de trabajos en áreas específicas, por ejemplo, plomería, aires acondicionados, carpintería, servicios especializados. Es verdad que si uno viene a empezar de cero en cualquier trabajo, como puede ser mesero, trabajando en un supermercado, los salarios pueden no ser muy altos y de verdad que si uno viene solo se puede volver cuesta arriba porque las rentas de los apartamentos y la comida, como ya los mencionaron nuestros entrevistados, no da para una sola persona, pero reparar un aire acondicionado o solicitar un plomero para la casa es súper complicado. Todos siempre están demasiado full y tampoco es que cobran económico. Cuando vienen, cobran caro. Entonces, yo ayer estábamos haciendo una reparación al aire acondicionado y estuve hablando con el señor que precisamente es colombiano y tiene 22 años viviendo acá en la isla de Madeira y nos dijo, aquí lo que hace falta es personal capacitado, mano de obra especializada en algunas áreas que de verdad es muy difícil encontrar. No porque vayan a construir un edificio, porque de verdad que las construcciones son muy frecuentes y obviamente para una construcción sí se traen a su personal especializado, pero luego para el mantenimiento, para las reparaciones necesarias, es que de verdad está necesitando la isla ese tipo de trabajo. También las propiedades acá suben y suben cada día. Yo imagino que por la influencia de Cristiano Ronaldo y todo el trabajo que también se ha hecho en el turismo, ha hecho que crezca desde hace 15, 20 años que yo vengo, pero bueno, 15 que puede ser que tenga uso de razón. Me acuerdo que era súper complicado inclusive llegar de un lado de la isla al otro y ahora hay infinitos túneles, las carreteras están espectaculares y todo ha ido mejorando, han estado invirtiendo más, inclusive muchísimos venezolanos, porque 20.000 personas se dice que son venezolanos o lusodescendientes, eso es un 10% de la isla. En cualquier lugar que vas te encuentras con el acento venezolano y creo que eso es bonito porque nos hace sentir un poco como en casa, así como nosotros les abrimos la puerta a todos los madeirenses que emigraron entre los 50 y los 70 a Venezuela, ahora ellos nos están recibiendo. Y con muy pocas excepciones el trato ha sido bastante bueno para los inmigrantes. Así que con esto quiero cerrar este video. Si tú eres venezolano y estás viviendo en Madeira o de cualquier otra nacionalidad y nos estás viendo, vives en Portugal, cuéntanos qué tal ha sido la experiencia de la vida para ti acá en esta isla, que aunque está bastante aislada y remota, yo siento que es espectacular y tiene un poquito de todo. Y bueno, ya, nos vemos en el próximo video. Ah, y tú no te has suscrito, o sea, tú te vas a ir sin suscribirte. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Suscríbete, pues. Ajá, ahora sí.